Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. ¿Qué contiene la ley de consolidación de deudas para los trabajadores del sector público y privado? Pueden acercarse ya a los institutos de previsión, a la banca privada, a las cooperativas para mejorar sus condiciones económicas. Estos temas hoy los abordamos con la licenciada Dilcia Lizeth Aguiriano. Buenas noches. Subdirectora ejecutiva del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. ¿En qué se ha avanzado en estos días? Ley publicada y un reglamento ya también aprobado y por ende vigente. Bienvenida. Gracias. Estamos listos, don Rosendo. El INJUPEN, como un instituto de previsión, estamos listos ya para ya entrar en ejecución con lo que es la ley que ya ha sido publicada, la ley de alivio de deuda para los trabajadores. Igual ya tenemos reglamento, ya a lo interno de la institución, pues preparando, haciendo ajustes tanto en el sistema, en documentación, en virtud de que es un crédito nuevo, ¿verdad? Es una modalidad de crédito nuevo, por lo que hay que hacer ajustes en el sistema para poder ya implementarlo o hacer el otorgamiento a los trabajadores. No cabe duda, licenciado, que es un gran beneficio. De hecho, el INJUPEN, ¿verdad?, está proporcionando a los trabajadores, a sus afiliados, una tasa, una muy buena tasa, una tasa de interés del 13.5%. Actualmente, ¿cómo se estaba manejando? ¿A qué promedio estaban los préstamos disponibles en este Instituto de Previsión antes de la vigencia de la ley? Antes de la vigencia de la ley teníamos al 16%, una tasa del 16% para los préstamos personales, y en el caso de los créditos hipotecarios, 11.5 hasta medio millón, y arriba del medio millón hasta 4 millones, 12.5 no escalonado, una tasa no escalonada. Ahora van a estandarizar en este proceso de consolidación con 2.5 menos promedio. Solamente, licenciado, para este tipo de deuda, solo para los que accesen o que se acojan a la ley de alivio de deuda. Solamente para consolidación de deuda, amparado bajo el decreto de la ley de alivio de deuda, será el 13.5. ¿Por qué? Porque tiene un propósito fundamental, ¿verdad? Tiene un componente básicamente social que se pretende aliviar las deudas de los trabajadores. Y buen nombre, aliviar, porque de repente, licenciado, las deudas son una carga fuerte para los trabajadores, bueno, para todos, ¿verdad? Para todos es una carga fuerte. Entonces se pretende que con todos los trabajadores que tengan alto endeudamiento se puedan acoger a esta ley, para que puedan por lo menos liberar el 40% de su salario neto. Ahora, ¿qué procedimiento debe realizar un trabajador? Porque INJUPEN revisará las deudas de los empleados públicos, solamente empleados públicos. Así es, en el caso del INJUPEN, todos sus afiliados, ¿verdad? Todos los afiliados del INJUPEN se les estará otorgando este beneficio, este tipo de crédito, que pueden hacer sus solicitudes igual en la oficina principal del INJUPEN aquí en Tegucigalpa, como en sus oficinas regionales ubicadas en San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, Santa Rosa de Copán, Choluteca. Entonces pueden hacer sus solicitudes a través de nuestras oficinas regionales. ¿Qué documentos se requieren? Y esto tiene o abarca a todos los empleados del sector público o privado. ¿Qué deben llevar para arrancar con un trámite y estiman en qué cantidad de días tener ya hecho el análisis correspondiente para comenzar a liberar los recursos? Estaríamos iniciando ya el proceso en la primera semana del mes de enero. Ahí estaríamos ya empezando el proceso. Sin embargo, licenciado Rosendo, ahorita ya a partir del 21 de noviembre todos los trabajadores pueden abocarse al INJUPEN para poder hacer sus preanálisis, ¿verdad? El preanálisis consiste igual en ver qué monto se le otorgaría, porque los montos se otorgan igual de acuerdo a la capacidad de pago de cada trabajador. E igual los requisitos que deben presentar, ya para que la gente vaya preparando su documentación, ya saben cuál va a ser su monto a otorgar, cuál va a ser su cuota mensual,
qué documentación deben llevar, se les estarán proporcionando por escrito los requisitos, ¿verdad? Así como preparando con las instituciones financieras, casas comerciales o colegios profesionales a quienes ellos adeudan, solicitando sus constancias, ¿verdad? Con los montos que adeudan. Esto es un punto, perdón, licenciada Guiriano, que lo deben tener claro. No es que van a llegar, van a presentar un documento y les van a decir, sí, aquí está la plata. Esto es objeto de un análisis financiero, de una revisión expedita que les permitirá, y es casi oportuno reiterar la fecha, soltar recursos si califica en enero, que ya lo tenemos cerca. En enero, sí, estamos dando, como repetía, necesitamos igual el espacio, tanto los trabajadores como nosotros, por el hecho de que hay que hacer algunos ajustes en el sistema porque es un crédito nuevo, ¿verdad? Es una tasa nueva, diferente a la que se ha estado aplicando, por lo tanto hay que hacer ajustes correspondientes en el sistema para los análisis crediticios correspondientes. En ese sentido estaríamos empezando básicamente con los desembolsos, la recepción de documentos y desembolsos en la primera semana del mes de enero. Digo esto porque... Muchos esperaban esto ya en diciembre, que es una fecha de alto consumo, tener esta plata fresca, pero habrá que tener sus esperas. Pero mejor que iniciemos en enero, porque ahorita por lo menos contamos con el pago del aguinaldo, así que tenemos para hacer nuestros gastitos ahí y poder ordenarnos financieramente, ordenar nuestras finanzas a partir del mes de enero. Entonces ya ahí, sí, porque la ley también, la ley es sana y lo lleva a que pueda utilizar sus recursos sanamente, a que podamos hacer una administración financiera controlada, pues. Porque, ¿qué pasa con ese 40% que la ley le libera? Ese 40% que le deja en su salario neto libre, saber administrarlo, saber utilizarlo. Los que no tienen vivienda, pues hacer uso de la vivienda. Fíjese que el INJUPEN igual les va a proporcionar créditos de vivienda, créditos hipotecarios, diferentes tipos de créditos para adquisición de vivienda, para adquisición de terreno, para mejoras de vivienda, para adquisición de apartamentos. O sea, hay varias formas, varias modalidades que el préstamo hipotecario les otorga. Entonces, hacer buen uso. Porque fíjense que de repente el consumismo nos atrapa día a día, pero nos olvidamos del techo, ¿verdad? Del techo que nos acoge. Y sobre todo, hay una gran ventaja también con la ley de alivio de deuda. Y es que los trabajadores por contrato también podrán accesar a este tipo de crédito. Pero qué bueno accesar para... por ejemplo, liberarse de todas esas deudas, tener su neto libre y hacer pues las metas productivas que toda familia tenemos. ¿Qué trámite debe realizar un trabajador, que quizás son muchos los que están con este problema, que tiene deudas en casas comerciales, que tiene deudas en una cooperativa y tiene deuda también con INJUPEN? ¿Podrá movilizar todos estos créditos para solamente quedarse con la deuda en una entidad? Eso es lo que se pretende, ¿verdad? Eso es justo lo que la ley nos manda o nos obliga a hacer, es traernos las deudas de las diferentes instituciones, ¿verdad? Tanto del sistema financiero, de cooperativas, de casas comerciales, de todo lo que adeuden, ¿verdad? Traerlo, consolidarlo en una sola deuda a través del INJUPEN y quedar pagando una sola cuota. ¿Qué es lo que pasa si las tenemos dispersas? Si las tenemos dispersas, entonces los montos son más altos. Si usted tiene crédito en una cooperativa, por ejemplo, y tiene una deducción por 8,000, luego tiene con un banco, con una tarjeta de crédito y tiene ahí una deducción de 3,000 o 4,000 mensuales, luego tiene otra deuda pendiente en una casa comercial y que paga 2,000, entonces la suma de todas esas deudas le hacen una cuota sumamente alta al mes. En cambio, si lo hace con la institución, consolidado todo es un solo monto, ¿verdad? A una sola tasa. Entonces tiene una cuota mucho más baja que la que puede pagar por los diferentes créditos dispersos con tasas distintas. ¿Podrá entrar un trabajador en este sistema, licenciada Guiriano, si se ha retrasado en pagos? Porque también pasa por la misma necesidad que en determinado sitio, por la iliquidez que tiene, no pagó por pagar en otro lado. Si tiene retrasos, le reitero, ¿podrá entrar en el sistema? Sí puede entrar, ¿verdad? Porque justo la ley
le dice que independientemente de las condiciones en las que se encuentra en la Central de Información Crediticia, ¿verdad? O Buró de Crédito Privado, que es donde aparecen el trabajador con todo lo que adeuda, ¿verdad? Y quizá en categoría 3, 4 y 5, que es cuando ellos ya tienen mora en sus créditos. Entonces, sí puede hacer, porque ese es el propósito, ¿verdad? Que el trabajador pase a categoría 1, que se libere de todas esas deudas. Entonces, si yo le voy a consolidar, no le voy a poner la condición de que esté limpio en la Central de Información Crediticia, porque justo por eso nace la ley, ¿verdad? Para poder ayudar al trabajador que está en la central y que no puede accesar a ningún crédito por el hecho de estar en la central. Entonces, con la ley, al consolidar, yo lo libero de la central y lo paso a categoría 1. ¿Qué significa? Que él ya podrá tener acceso a sus créditos, pero también a otro tipo de transacciones. Ahora casi siempre todo se mira su récord crediticio en la Central de Información Crediticia. Ahí lo vamos liberando. ¿Podrán unir dos salarios si alguien trabaja con el Estado y su compañero o su cónyuge trabaja con el sector privado? ¿Puede llegarse a esa posibilidad? ¿Está considerado? En el caso de los préstamos hipotecarios, sí. En el caso del crédito de consolidación de deuda, no. ¿Es deuda individual? Es deuda individual. Y de hecho ya tiene su deducción por planilla. Y se hace el análisis crediticio conforme al salario que tiene el trabajador. ¿Cómo han estado a nivel de ejecutivo recibiendo información del sector cooperativo? ¿Qué les han informado? Hay algunas cooperativas que aseguran no entrarán en este proceso porque sus tasas son diferentes. ¿Ya tienen esa notificación? Fíjese que no, ¿verdad? De hecho, la ley establece que cada institución fijará sus condiciones crediticias para otorgarle a los trabajadores. Yo creería que el cooperativismo va a participar. Yo creería que sí. No le puedo decir a qué tasas o bajo qué condiciones crediticias. Esa es decisión de ellos. Esa es decisión de ellos, ¿verdad? Esa es decisión de ellos, siempre y cuando, como ya lo decía el presidente en una reunión, se acojan a lo que es el verdadero propósito de la ley, ¿verdad? Y el verdadero propósito de la ley no es lucrarse con tasas altas para afectar al trabajador, es aliviar al trabajador, como lo dice la ley, ¿verdad? Aliviarlo, proporcionarle mejores condiciones de las que hasta el momento tiene para poder aliviar sus deudas. Está con nosotros esta noche al banquillo la subdirectora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, Dilcia Lisset Aguiriano. Una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con la subdirectora del INJUPEN. Licenciada Aguiriano, ¿ustedes solo van a atender empleados públicos como INJUPEN? Sí, vamos a atender empleados públicos, así como el mandato que nos da la ley, ¿verdad? Que a los afiliados, que el INJUPEN presta a sus afiliados. Entonces, lo vamos a hacer con ellos. El INJUPEN da mucha oportunidad en diferentes modalidades de crédito, y esta que es especial, que es la que nos tiene hoy en día en este set, es aliviar a los trabajadores sus deudas, así que podrán consolidar. ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos básicamente que el trabajador vaya, por eso decimos, ¿por qué no salimos de inmediato? Porque necesitamos tiempo nosotros, pero también necesita tiempo el trabajador. Primero, tiene que ver cuáles son sus deudas, cuáles son las deudas que realmente lo están agobiando más. ¿Por qué digo esto? Porque hay deudas que la tienen a tasa más alta, su cuota es más alta, la tasa es más alta, el plazo es más largo. Entonces, esos créditos que lo están agobiando son los primeros créditos que ellos deben consolidar. ¿Qué los llevó a tomar la decisión de dejar la tasa de interés en 13.5? Muy buena tasa, licenciado Rosendo, una excelente tasa. De verdad, haciendo análisis igual con la directora, doña Marta Doblado, con el comité de inversiones y haciendo un trabajo en equipo, haciendo los análisis, pero sobre todo pegándonos a ley, ¿verdad? Llegamos al punto de que fuese el 13.5 y no arriba de esa tasa, si verdaderamente nosotros queremos lograr el propósito que
que el presidente ha emitido o ha emanado en esa ley, ¿verdad? Y es ayudar a los trabajadores. No se trata aquí de lucrarse, se trata de ayudar al trabajador. ¿Van a crear sistemas en línea? ¿No todo mundo puede visitarlo? ¿O también le representa un gasto de dinero visitar in situ una de las oficinas? ¿Cómo van a trabajar para empapar bien a un empleado público y qué esperan de los demás sectores en aras de ahorrar y agilizar el proceso? Bueno, le cuento que ya nosotros tenemos la expertise en el tema, ¿verdad? Ya son muchísimos años el INJUPEN prestando este tipo de servicios a afiliados. Los afiliados ya conocen cuál es el sistema, ¿verdad? Y ya saben cómo accesar a ellos. Pero se han definido diferentes mecanismos. Uno de ellos es a través de las citas electrónicas. Eso para evitar, licenciado, que todos los empleados lleguen el mismo día o lleguen los primeros 5 días. Lo único que vamos a hacer es abrir más las citas. Si normalmente nosotros atendemos 200, 250 participantes o empleados diarios, lo vamos a doblar a 400. ¿Y qué les registra en estos días que ya abrieron la oferta y ya el que debe, bueno, aquí todo mundo debe, está consultando para establecer qué beneficios se pueden obtener? ¿Les ha incrementado el número de visitas, el número de ciudadanos presenciales en las diferentes oficinas? Sí, diría yo que hay bastante expectativa. Hay expectativa positiva por parte de los trabajadores porque sienten que con la ley vienen a aliviar parte de su situación económica que tienen en casa, ¿verdad? Vienen a aliviar ese salario neto para cubrir las necesidades mensuales de la casa. Entonces, sí hay expectativa, están llamando, pero damos la oportunidad a ellos para que puedan hacer el preanálisis, que eso les va a indicar cuánto se les puede otorgar de crédito. Y con eso les va a permitir, porque quizá, Rosendo, hay trabajadores que les va a ajustar lo que se les otorgue para cubrir sus deudas. Quizá habrán otros que no, pero entonces ahí es donde se establece la prelación, ¿verdad?, por parte de ellos, con ayuda, claro, de la institución. De irlos indicando, orientándoles qué tipo de deudas son las que deben consolidar primero, ¿verdad? Que lógicamente son las deudas más antiguas, las que tienen tasas más altas, las que tienen una mora más alta, y ahí se les va orientando a ellos. ¿Qué de los plazos? Porque ese es el otro punto, que el que va a contraer una deuda siempre consulta, pagaré tanto al mes, pero en esta cantidad de años. Y ahí la facilidad de la multiplicación ahora en las plataformas es rápido. Hay definiciones ya para los plazos bajo esta tasa de interés del 13.5%. Le cuento que en la ley nuestra, hasta ahorita, el plazo máximo que tenemos son 7 años. Pero estamos en análisis junto con el Comité de Inversiones para ver si se puede ampliar el plazo, ¿verdad? Todavía no le puedo decir sobre el tema porque estamos en análisis todavía. Pero sí está en estudio. Pero sí está en estudio, ¿verdad? Yo creo que ya tenemos unas 2 reuniones abordando el tema y continuamos con el tema hasta llegar siempre en base a ley, ¿verdad? Sin salirnos del tema legal, ver hasta qué plazo podríamos tener nosotros y claro, al ampliar plazo habría que ampliar monto, pero eso está en análisis. Usted me decía que INJUPEN atenderá el empleado público, INPREMA, el otro ente de previsión grande del país, atenderá solo los docentes, y la banca privada, el sector financiero privado en general, tiene libertad, él sí puede tomar de todo. Así es, la banca, tanto los empleados públicos como los del sector privado pueden hacerlo. O sea, hay libre mercado. Esto se trata también de competitividad. Entonces, solo quisiera decirle yo a todos los afiliados al INJUPEN que puedan hacer sus análisis correspondientes, ¿verdad? Y realmente el empleado se va donde mejores condiciones crediticias le ofrecen. Pero de repente, no solo, licenciado Rosendo, es la tasa, ¿verdad?, sino ver otras condiciones. Por ejemplo, el INJUPEN ofrece buenas condiciones a sus empleados. Aparte de que hay una tasa, ¿verdad?, y es una tasa fija, que una tasa el INJUPEN nunca la revisa hacia la alza. Si hubiese en este tipo de crédito una revisión, sería revisar la tasa hacia la baja, pero no hacia la alza, ¿de acuerdo? También los pagos que se hacen
nosotros no cobramos pagos por costos de administración del crédito, ni pagos por desembolsos, no cobramos eso, ¿verdad? Entonces, es la tasa del trabajador, entonces son condiciones buenas, ¿verdad? Son condiciones limpias, que lo que el trabajador firma en su pagaré o autorización irrevocable, eso es, ¿verdad? Y eso se respeta. ¿Cuál es la capacidad, licenciada Guiriano, que tienen como Instituto de Previsión para este nuevo programa? ¿Cómo están las finanzas de una institución que hasta hace unos años atrás, debemos decir, estuvo en la mira por administraciones no correctas? Finanzas sanas. El INJUPEN tiene finanzas sanas, realmente bajo una muy buena administración. La licenciada Doblado y su servidora, pues somos mujeres honestas, correctas, apegadas a ley, y en apego a la ley se desarrollan todos los procedimientos establecidos. ¿Hay una buena cartera para atender? Hay una buena cartera. INJUPEN tiene plata para atender a sus afiliados, ¿verdad? ¿Cuántos son los afiliados los que cotizan? Porque hay otro problema que se presenta de algunas instituciones, que al empleado le quitan el recurso, pero no lo enteran. Y ya hay una serie que aquí las podemos enumerar, si acaso. En el caso del INJUPEN hay alrededor de 50,000 participantes o afiliados activos y tenemos unos 16,500 jubilados. Ese es el número de participantes, ¿verdad?, del INJUPEN, tanto que cotizan como los que reciben una pensión, que son los jubilados. En el caso de las instituciones que cobran o deducen, ¿verdad?, a sus empleados o a sus trabajadores y no lo enteran al INJUPEN, ¿verdad?, ellos igual, la ley establece que son uno sujeto de una sanción. Y ya lo habla la ley de alivio de deuda, donde dice que ellos serán responsables por el pago del capital y los intereses de los trabajadores, de los compromisos que hayan contraído con el INJUPEN los trabajadores. ¿Qué pasa con esta ley de consolidación si hay un empleado del sector público que tiene una deuda en otro ente del sistema, pero quiera consolidar con ustedes por la tasa que ofrecen, pero su entidad donde él trabaja está morosa con ustedes? ¿Podrá llegar o ese es un limitante? Ese es un limitante, porque la institución debe ponerse al día, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando una institución no paga, no entera el pago de sus trabajadores al INJUPEN, inmediatamente la institución se bloquea. En los 10 días subsiguientes al cierre del mes, está bloqueada la institución. Entonces, los trabajadores se dan cuenta que su institución no ha pagado cuando llegan. Entonces, la institución tiene que ponerse al día de inmediato. ¿Y tienen algunas instituciones que están con este problema ahora mismo? Fíjese que no, que generalmente si hay algún retraso por unos 5 o 10 días y se ponen ya al día con sus pagos, entonces se habilita inmediatamente, ¿verdad? Y ya los trabajadores pueden accesar a sus créditos. Hace unas administraciones atrás un grave problema, en esto era la alcaldía de Tegucigalpa. Sí, pero que ya eso se corrigió. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando entran en esa situación y son deudas grandes y no pueden cubrirlas, entonces llegan a la institución y hacen un convenio de pago. Se firma un convenio de pago entre ambas instituciones y al firmar el convenio de pago, entonces ya se activa la institución y todo continúa normal y la institución va pagando, ¿verdad? Que ese fue uno de los casos de la alcaldía, que ese crédito está totalmente saldado, ¿verdad? Que fue casi inmediato después de la firma del convenio. ¿Van a contar con asesores, con personas que van a orientar a algunos trabajadores que van a llegar por consultar porque desean saber más a profundidad de este programa? Bueno, tenemos la división de préstamos, ¿verdad?, que cuenta con el departamento de cartera, el departamento de préstamos, y que ahí también el personal va orientándolos. Cuando se sientan a hacer el análisis crediticio, lo orienta hacia qué le conviene, qué no le conviene, qué va a consolidar, qué no puede consolidar, qué le conviene consolidar. Entonces, sí hay ahí, eso es parte de la educación financiera, porque todavía uno entra en el tema de decirle, pero mire, pero ya no se endeude. Pero mire, vamos a salir de esto. Y hay algo importante también en la consolidación de deuda, licenciado, es que no se le entrega al trabajador la plata. Usted me trae 4 constancias de 4 deudas que yo debo consolidar y nosotros le vamos a hacer o el cheque o la transferencia
a las personas a las cuales, o a las entidades financieras o comerciales a las cuales se le adeuda. El pero no trabajador plato no para verá usted. nada. No. Solo que ya No. está liberado Sí. y que deberá pagar en un solo sitio. Podría verlo en el sentido de si usted consolida y le sobra, pero está libre de toda deuda. Pero si usted está, que solo le ajusta para sus deudas, no puede llevarse nada. Tiene que consolidar sus deudas, porque ese es el propósito. Porque si yo vengo, consolido 2 y digo, mire, solo consolídeme 2 y devuélvame el resto del dinero. No, no es así. Tiene que consolidar sus deudas. Las deudas no las paga el trabajador. El INJUPEN emite el cheque a favor de la institución financiera o de la casa comercial a la cual le adeuda. Y eso es importante. Un punto. Si alguien tiene 4 deudas y solo le llega para que consolide 3, eso el sistema lo tiene, ¿podrá o lo rechaza? Sí puede, pero si el monto que usted le otorga le ajusta para cubrir las 4, el mismo analista de crédito le va a decir, debe consolidar las 4. No le puedo dar dinero, no le puedo devolver dinero. Ahora, si usted cubre todas sus deudas y dice, mire, fíjese que ocupo esta diferencia porque yo tengo que hacer algo en mi casa, sí, en ese caso sí. Pero ya porque yo solo quiero consolidar 2 y devuélvame el resto del dinero, no. ¿Verdad? Porque ¿cuál es el propósito? El propósito no es ir y endeudarse más. Al contrario, es liberarlo, es liberarle ese 40% de su salario neto para aliviar su vida, pues, para tener mejores condiciones de vida, las de él y las de su familia, y también para que puedan pensar en el hecho de poder adquirir un crédito hipotecario, que de hecho estamos, licenciado Rosendo, en acercamientos con Convivienda, para que los empleados públicos que cotizan al INJUPEN también puedan tener acceso o obtener el beneficio al bono que da el Estado, al bono que da el gobierno, y también a una tasa de la cual ya ellos están subsidiando, para irle dando mejores condiciones al trabajador, pero con el propósito de que se haga de su vivienda. Está con nosotros esta noche al banquillo Dilcia Lisset Aguiriano, subdirectora del INJUPEN. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la subdirectora del INJUPEN, Dilcia Lisset Aguiriano. ¿Qué le están recomendando al ciudadano que llega en busca de consolidar o hasta de sacar préstamos, porque la cartera de préstamos está abierta en esta temporada de alto consumo? Eso es diciembre. Es cierto, es diciembre, pero yo creería que ahorita que el trabajador tiene su entrada del aguinaldo, pues pueda cubrir sus expectativas, ¿verdad? Pero ya en el mes de enero, una vez que ya nosotros iniciamos a otorgarles el crédito de alivio de deuda, es que puedan usar sus finanzas de verdad en una sana administración, para que puedan hacer, en primer lugar, pagar la deuda. Segundo lugar, que poder liberar ese 40%, hacerse de su vivienda o mejorar su vivienda, ¿verdad? O invertir igual en la educación de sus hijos, que también es una inversión y es una inversión buena. Entonces, hacer uso de eso, que no nos dejemos llevar por el consumismo, que no nos confunda tanto el consumismo. Las impresiones de repente del anuncio, del querer tener y no poder pagar, porque muchas veces nosotros queremos de todo. Licenciado, igual nos pasa con los hijos, ellos quieren de todo lo que miran, pero nosotros no podemos darles todo. Entonces hay un momento de que tenemos que sentarnos a priorizar qué realmente es lo que debo cubrir en este momento, qué realmente es lo más importante en este momento. Y ha aprendido eso el hondureño, licenciada Aguiriano, usted que es financista, a saber administrar sus recursos, o esa es una tarea que es difícil entenderla. Fíjese que no tenemos, la cultura financiera no la tenemos. De verdad que no la tenemos los hondureños, pero justo en ese sentido se va trabajando, y la ley de alivio de deuda nos lleva a eso. Creo que hay una potestad que le da la Comisión Nacional de Banca y Seguro para trabajar sobre el tema de educación financiera. Y es que ese es un tema que debería implementarse desde
desde la escuela, desde los primeros años de la educación para ir creciendo con ese tema. Si usted se fija, por ejemplo, igual llegamos a la educación superior, nos van formando con una mentalidad de repente de ser asalariados y no emprendedores. Entonces, ese es un tema igual. Si no, mire, ¿cuál es la mejor escuela o la primera escuela, mejor dicho, de todos nosotros? Es en la casa, es en casa. Si usted se fija, cuando usted va formando a su hijo a cuidar las finanzas, ellos van creciendo con eso y llegan a la edad adulta y son ordenados en sus finanzas. De repente cuando no les enseñamos, no. Entonces, igual en el matrimonio, ¿ve? Cuando hay uno que quiere comprar lo que no debe, dicen, no podemos. No podemos. Y esa es una ¿verdad? gran tarea de ustedes los maestros, Claro. a la vez en ese seguimiento de hogar, que no todo mentor lo hace. Así es. Así es. Entonces, ahí hay otra parte en educación, en casa. También hay que hacer la educación sobre el cuidado de las finanzas. También igual, en el caso de la comisión, también en el caso del sector cooperativo, con su COP, también hacer su labor, igual para ir haciendo la educación, para que todos los hondureños, todos los empleados tengan educación financiera. ¿Eso qué nos hace? Eso nos hace ser más responsables, ¿verdad? Más comprometidos igual con la responsabilidad que tenemos en casa y no dejarnos llevar por lo que realmente yo quisiera tener. ¿Cómo les ha ido en el manejo administrativo de estos sistemas de préstamo adelantado, así lo llaman, de 14º mes, y el aguinaldo, que es lo que tenemos a la puerta? Bueno, esa es otra modalidad de crédito que el INJUPEN tiene. Y es el crédito ya que es un anticipo al 13º o 14º mes de salario que se les da a los participantes. Igual también está el anticipo a las vacaciones. Pero fíjense que yo ahí lo miro como una oportunidad, de verdad. Porque en lugar de que el empleado vaya a buscar a otro sistema un crédito a tasas más altas o se vaya con el agiotista o con el prestamista, a que le presten y le esté cobrando intereses diarios y intereses altos, entonces se lo presta a la institución, ¿verdad? Y se lo presta con responsabilidad, porque solamente le presta con 6 meses de antelación. ¿Qué significa eso? Primero, por el tema de riesgo en la institución o el tema de recuperación, que si se fuese el empleado o es despedido, ya esos 6 meses ya están devengados. Entonces ya sé yo que tiene para pagar la institución ese dinero. Pero aparte de eso también es una oportunidad, porque si yo tengo una emergencia, ya sea por salud, por la educación de mis hijos, por lo que sea, en el mes de octubre, en noviembre, en septiembre, y no tengo de dónde sacarlo, en lugar de ir a buscar un crédito a otro lado a tasas más altas, lo pido en INJUPEN que me lo adelanten. Entonces yo lo veo como una oportunidad. Fíjese Ahí que no hay interés. Sí hay interés. ¿A qué tasa prestan eso? Al 16%. Al 16%. Y no han considerado si es una plata segura en hacer un préstamo directo a sabiendas que tiene la institución, me dice usted, plata ahorita, porque eso sería también interesante para el trabajador. Pero hacerlo ¿a qué? ¿A una tasa más baja? De pronto más baja, porque es un dinero seguro. Si se lo van a enterar directo ya ahora en las primeras 2 semanas de diciembre, como puede pasar en las primeras 2 semanas del mes de junio, o con el tema de las vacaciones, dependiendo cuando las decide el trabajador, si eso es un aviso seguro. Sí, pero le cuento. También hay un costo administrativo y ese lo paga la institución. Entonces, ¿qué significa? Si yo presto a 0 interés ese dinero 3, 4, 6 meses antes, estoy dejando de percibir ese ingreso si yo lo tuviera invertido en otro lado. No, quizás no a 0%, pero buscar beneficio como esta tasa preferencial de pronto del 13.5%, porque le genera un poco más de recurso al que ve en busca de la plata. Pero son solo 6 meses, solo son 6 meses de antelación, o sea, el pago por intereses no es muy alto, ¿verdad? No es muy alto porque el periodo es corto. El periodo es corto. ¿Prestan la totalidad o un trabajador puede acudir en busca de ese préstamo inmediato por la mitad de su aguinaldo? ¿O cómo funciona el sistema? El 90%. Se les presta el 90% de su 13º o 14º mes de salario.
¿verdad? O sea, si usted gana 20,000, le prestamos el 90% de esos 20,000. Le dejamos ahí un 10% para que pueda tener algo también en al momento del pago de su aguinaldo. ¿Cómo ha ido este año? No ha sido del todo bueno en la economía del hondureño. Ha sido un año duro. ¿En qué porcentajes han llegado, licenciada Agiriano? Nosotros hemos colocado al mes de octubre alrededor de 42 millones por crédito ya, ¿verdad? O anticipo. Andamos alrededor de unos 15,200 solicitudes en lo que llevamos de julio a octubre, que ese es el periodo que se presta como anticipo al aguinaldo. Históricamente nos han dicho, licenciada Agiriano, que la mujer es más ordenada en la administración de finanzas. ¿Cómo está este préstamo ya? ¿Quién llega más? ¿Es el caballero o la dama para tener parangones? Bueno, yo creo que parejo. Un poco más la mujer que el hombre. Pero bueno, ¿o será que quizá la mujer también está pensando en otras situaciones de repente que no piensa el hombre? Generalmente uno piensa en ordenar la casa, piensa en que la educación de su hijo debe mejorar y que tenemos que apostarle a eso. Puede ser un factor, ¿verdad? Puede ser un factor, pero sí creería que la mujer financieramente es mucho más ordenada. Yo no digo que no hay hombres ordenados en sus finanzas, pero sí la mujer es muy ordenada en sus finanzas. Y igual, como le digo, cuando la educación financiera mira en casa, usted mira los resultados en casa también, cuando empieza ahí. Está con nosotros esta noche al banquillo la subdirectora del INJUPEN, Dilcia Lisset Agiriano. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con la subdirectora del INJUPEN, Dilcia Lisset Agiriano. Fue directora de Asuntos Consulares. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Qué cuidado van a tener? Porque muchos pueden ir a consolidar, obtienen la plata y se van mojados. Ya ha pasado, no es de ahora, pero ¿qué tipo de trabajo a conciencia van a realizar para evitar que algunos préstamos que siempre son un riesgo se pierdan? Bueno, el tema de la educación financiera, que también lo hacemos en la institución, ¿verdad? A través de los analistas de crédito siempre vamos haciendo conciencia en el trabajador, siempre vamos educando al trabajador sobre el uso de sus finanzas. También el otro punto es que cuando se consolida la deuda no llega la plata a manos del trabajador, llega a manos de las empresas o las instituciones financieras a las cuales les deben. Ese es un buen punto, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos ordenando más. Por eso es que es importante tener un poco de paciencia y que puedan los trabajadores durante el mes de diciembre y parte de noviembre ir haciendo sus preanálisis y obteniendo sus constancias de las diferentes instituciones a las cuales les adeudan para ir viendo qué deudas son las que van a consolidar. Entonces es importante, hay que hacer un montón de ajustes, nosotros vamos afinando requisitos, vamos haciendo ajustes en el sistema que ya tenemos, documentación nueva. Entonces sí se requiere de un tiempo, porque no solo es otorgar y decir yo estoy desesperado y vengo a consolidar mañana. Tenemos que ser responsables en el otorgamiento. ¿Por qué ser responsables? Uno, porque de esa manera ayudamos al trabajador. Dos, porque la plata que administramos no es mía, ¿verdad? Es una plata de 50,000, 60,000 empleados públicos. Entonces tenemos que administrarla con responsabilidad. Y el otorgamiento es un buen punto para que no se le vaya a subir la mora, ¿verdad? Porque fíjese que el INJUPEN, a pesar de la cartera que tiene una mora baja. Entonces, ¿de qué depende eso? De la responsabilidad en el momento del otorgamiento del crédito. Yo no le puedo otorgar a usted un monto que usted no me puede pagar. Yo le voy a otorgar a usted un monto del cual usted me puede pagar y voy a asegurarme que le quede todavía el 40% del neto libre. Y advierten que van a ser casi uniformes en el tiempo de entrar con la aplicación de esta ley de consolidación, aun y cuando la banca privada, las cooperativas, el régimen de aportaciones privadas, el IMPREMA,
tiene libertad, ellos lo pueden hacer ya si quieren mañana mismo. Sí, ellos tienen la libertad de hacerlo, ¿verdad? Cada institución pues define sus condiciones crediticias y también define su espacio de tiempo en qué momento. En el momento que las instituciones estén listas para hacerlo, se hace. La demanda nuestra es grande, licenciado Rosendo, es grande, y en ese sentido nosotros nos estamos preparando y nos estamos preparando con todo. Somos una institución ordenada, ¿verdad? Tanto en las finanzas como en la aplicación de la ley. Por lo tanto, los créditos se otorgan también de manera ordenada con todos los participantes, así que no tenemos problemas. También los desembolsos son rápidos, lo más que nos hemos estado tardando son 48 horas para desembolsar un crédito. Es ¿Estiman rápido. en qué fecha de enero estar listos, promedio? Estaríamos listos el 7 de enero. Es decir, que ya el 9 de enero hay recursos disponibles. Así es, para el resto de las modalidades de crédito nosotros abrimos el 2 de enero, ¿verdad? Pero ya exclusivo con el crédito de consolidación de deuda estamos el 7 de enero. ¿Y por qué esto también? Porque estamos definiendo otros mecanismos que dependiendo de la demanda nosotros debemos estar listos. Entonces estamos definiendo diferentes mecanismos para que pueda atenderse de manera eficiente a nuestros afiliados. Ahora, es preciso también detallar que esta ley solo beneficia al trabajador del Estado y a los trabajadores privados que tienen un ingreso o que les paga un patrono. Que tienen un ingreso, ¿verdad? Alguien que tiene un puesto en el mercado puede ser un hombre muy próspero, un emprendedor muy bueno, pero si no tiene un ingreso asegurado no puede. No puede. En el caso nuestro la ley ya establece, ¿verdad?, que el servicio de créditos igual son únicamente para sus afiliados. Eso está claro. En el caso de ellos, pues tienen otros mecanismos alternativos, ¿verdad? O otros entes que pueden prestarles, ¿de acuerdo? Pero ese no es el caso del INJUPEN. Pasa mucho de agiotistas, de individuos que prestan a unas tasas que asustan. ¿Cómo consolidar para un trabajador público o privado que tiene ese registro que si hay un pago con un individuo que anda prestando en la calle pero se quiere trasladar esa deuda a ustedes a tasa preferencial? ¿Cómo va a ser ese trámite a sabiendas de que es un fulano que está ahí en la calle que de pronto no tiene ni documentación para que acredite? ¿Cómo se van a manejar esos casos? Sí se pueden consolidar, sí se puede consolidar, pues la ley lo establece, pero tiene que ser documentado, porque si nosotros no lo documentamos se puede volver perverso. Se puede volver perverso en el sentido de que yo me puedo inventar de que usted me debe a mí y que me tiene que pagar. Y aquí estoy yo soy Dilsa y me debe tanto de dinero. No, tiene que ser documentado. Nosotros ahorita estamos afinando procedimientos. Por eso le digo, no es de desesperarse, ¿verdad? Sino que vamos haciendo las cosas responsablemente. Esta es una especie de caso especial. Claro, porque hay muchos, sobre todo claro, individuos que llegan, visitan instituciones públicas o privadas y por la necesidad la plata es al instante. Pero ellos, por ejemplo, deben tener cuentas acreditadas en una institución bancaria. Deben extender también una constancia a la persona, al trabajador, que le acredite que ya no le debe, porque después pueden decir, no, pero es que no me has pagado. Entonces sigue el trabajador sobre la misma situación, sobre la misma presión. Entonces hay que establecer mecanismos. Entonces sí se puede pagar, ¿verdad? No es que no se puede pagar, pero lo vamos a documentar. Vamos a ser responsables con el tema. ¿Cómo le ha ido a INJUPEN en estos últimos años con esa transformación, con el cambio ya de no construir? Hablando del tema vivienda, que fue la institución que por muchos años junto al desaparecido INVA ayudó a empleados a tener su solución habitacional. Fíjese que hay un decreto legislativo que prohíbe al INJUPEN y creería que a todos los institutos de previsión la construcción de proyectos habitacionales, a excepción de que se hicieran bajo la figura de cofinanciamiento, ¿verdad? O sea, poder hacerlo y hacerlo con otra entidad, ¿verdad? Pero solo la institución no, ¿verdad? Las razones que motivaron a hacerlo lo desconozco, pero no se puede. Sin embargo, el trabajador tiene la libertad de buscar su vivienda donde
donde mejor estime conveniente, y nosotros pues se le manda a hacer un avalúo, que ya el INJUPEN tampoco tiene ingenieros evaluadores para no retrasar el proceso, sino que son ingenieros o evaluadores independientes certificados por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, quienes hacen los avalúos de las personas y a nosotros nos llegan los informes. ¿Cómo están los techos para vivienda? Hasta 4 millones, dependiendo de la capacidad de pago de los trabajadores. Y aquí sí puede ir junto, una pareja. Pueden, Aquí sí, porque existen los créditos mancomunados. Entonces puede sacarlo igual con su esposa y eso le sube el monto. Le sube el monto a prestar. Licenciada Agriano, le agradezco. Un gusto. ¿Cómo ha sido esta transición para cerrar? Dirigente magisterial del Colpedagogos por año, ahora la administración pública. Bueno, de todo un poco, licenciado Rosendo, pero una experiencia muy buena, ¿verdad? Una experiencia muy buena en el lado del sistema educativo, una buena experiencia laborando en la Secretaría de Educación como asistente técnico, una experiencia en el área educativa por 25, 26 años de servicio. Luego, en el tema de relaciones exteriores, como directora general de asuntos consulares, una buena experiencia, sobre todo en el tema de la migración, muy buena. Hicimos en ese tiempo un equipo de trabajo espectacular, con buenos resultados. ¿Pero sigue dando clase? Sigo dando clase por la noche. ¿Y se mantiene esa asistencia buena en la educación nocturna o ha decaído? Fíjese que no, ha bajado muchísimo. Ha bajado mucho, pero por el tema de que ahora la Secretaría de Educación da varias facilidades a los estudiantes. Y hay programas alternativos como la educación por radio, como la educación a distancia de sábado y domingo, ¿verdad? También la jornada nocturna, otros programas que lo que se pretende es darle facilidades al estudiante, porque generalmente el estudiante que estudia por la noche trabaja en el día. Entonces, para que pueda acomodarse donde mejor estime conveniente conforme a su trabajo. Eso es lo que está pasando y ha bajado, pero qué bueno, porque los programas alternativos también son una opción a los estudiantes. Gracias, muy amable. Feliz noche. A la orden. Con nosotros esta noche al banquillo la subdirectora del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, Dilcia Lisset Agriano. Por su sintonía, muchas gracias.